La historia de Europa y de la civilización occidental no se entenderían sin el papel crucial que Francia ha desempeñado en su desarrollo. Desde los primeros asentamientos prehistóricos hasta los hitos de la modernidad, pasando por la Edad Media y las dos guerras mundiales, Francia ha dejado una huella perdurable en la evolución de la sociedad occidental. Su historia es un reflejo de los cambios culturales, políticos y artísticos que han dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Francia fue cuna de grandes movimientos artísticos y culturales que transformaron Europa. Ciudades como Amiens, Reims o la misma París fueron testigos del nacimiento del arte gótico, con sus imponentes catedrales que, aún en pie, nos asombran por su belleza y complejidad arquitectónica. Durante la época romana, Francia también se enriqueció con magníficas construcciones como el anfiteatro de Arles o el acueducto de Pont-du-Gard, que hoy en día son considerados verdaderos tesoros arquitectónicos. Estos lugares no son solo monumentos, sino escenarios vivos de la historia. La Francia del Renacimiento, por su parte, nos ha legado una serie de castillos que salpican el valle del Loira, como Chenonceau y Chambord, donde se escribieron capítulos clave de la historia europea. En estas majestuosas fortalezas vivieron personajes como Napoleón Bonaparte, quien habitó el castillo de Fontainebleau, rodeado de jardines y murallas que aún hoy evocan su presencia. La magnificencia de estos castillos sigue asombrando, permitiéndonos imaginar la vida de la nobleza y los reyes en sus elegantes salones y extensos terrenos. Por supuesto, la capital, París, es una verdadera joya histórica. Cada rincón de esta ciudad parece contar una historia. Desde la imponente Torre Eiffel, símbolo de la modernidad y de la Exposición Universal de 1889, hasta la Catedral de Notre Dame, cuyas gárgolas y vitrales son testimonio de la era medieval. Además, sus museos, como el Louvre y el Musée d'Orsay, albergan colecciones inigualables que nos permiten recorrer los momentos más brillantes de la cultura francesa y europea. París sigue siendo un epicentro del arte, la moda y el pensamiento, tal como lo ha sido por siglos. Francia es un país donde el legado cultural se siente a cada paso, ya sea en las tranquilas calles de un pueblo medieval, en las avenidas de grandes ciudades o en sus exuberantes paisajes. Hoy, en Cultura Fascinante, viajamos a un país donde las huellas de la historia aún resuenan en los castillos, catedrales, museos y calles, y donde cada sitio tiene una historia que contar. Normandía, ubicada en el norte de Francia y bañada por las aguas del Canal de la Mancha, es una región cargada de historia, encanto y paisajes que ha inspirado a artistas, escritores y viajeros a lo largo de los siglos. Uno de los puntos de mayor interés es el Mont Saint-Michel, una abadía medieval erigida sobre un islote rocoso que, según las mareas, parece flotar sobre el mar. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido un lugar de peregrinación desde la Edad Media, y su silueta inconfundible simboliza la herencia arquitectónica y religiosa de Normandía. Durante siglos, monjes benedictinos habitaron este lugar sagrado, atrayendo fieles y curiosos que buscaban tanto la paz espiritual como el conocimiento. En el Mont Saint-Michel se aprecia no solo la arquitectura medieval, sino también un vínculo con las leyendas y la historia de la cristiandad en Europa. La ciudad de Rouen, capital de Normandía, es otro de los tesoros históricos de la región. Famosa por su catedral gótica, que inspiró a Claude Monet en varias de sus pinturas, Rouen es conocida también como la ciudad donde fue juzgada y ejecutada Juana de Arco en el año 1431. Las calles empedradas, las fachadas de casas de entramado de madera y la animada plaza del mercado recuerdan a una época en la que la ciudad era uno de los centros comerciales y culturales más importantes de Francia. Rouen conserva la atmósfera medieval y ofrece una experiencia enriquecedora para quienes desean sumergirse en el pasado de Normandía. Normandía también fue escenario de uno de los acontecimientos más cruciales de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía o Día D.
El 6 de junio de 1944, las playas de Omaha, Juneau, Utah, Sword y Gold fueron el escenario de una de las operaciones militares más importantes de la historia. Hoy en día, estas playas son un recordatorio solemne de la valentía de los soldados que lucharon para liberar Europa de la ocupación nazi. Museos, cementerios y monumentos conmemoran el sacrificio de miles de soldados, y la visita de estos lugares supone una experiencia conmovedora y educativa para quienes buscan entender la magnitud de este evento histórico. Además de sus espacios históricos, Normandía cuenta con pintorescos pueblos y ciudades costeras como Honfleur. Este, con su puerto antiguo y sus estrechas calles adoquinadas, ha sido una fuente de inspiración para pintores impresionistas como Eugene Boudin o Claude Monet. La ciudad ofrece una atmósfera encantadora y vistas pintorescas que atraen a artistas y turistas por igual. La región de Bretaña, situada en el noroeste de Francia y rodeada por el Océano Atlántico, es una tierra de paisajes salvajes, costas escarpadas, ciudades amuralladas y una profunda herencia celta. Bretaña posee una identidad cultural muy fuerte, con tradiciones, lengua y mitología propias que aún hoy perviven en sus habitantes. Su historia, marcada por invasiones, leyendas y el peso de la religión, convierte a esta región en un destino atractivo para quienes buscan sumergirse en el pasado mientras disfrutan de su belleza natural y arquitectónica. Uno de los lugares más icónicos de Bretaña es Saint-Malo, la ciudad corsaria. Esta fortaleza amurallada, que se adentra en el mar, guarda tras de sí una historia fascinante de piratería y resistencia. Durante la Edad Media, Saint-Malo se convirtió en un refugio para corsarios que actuaban bajo la orden de la corona francesa, defendiendo la costa y atacando barcos extranjeros. Hoy en día, su casco antiguo y sus imponentes murallas ofrecen a los visitantes una vista panorámica sobre el Atlántico. Además, Saint-Malo fue casi completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pero su reconstrucción respetó fielmente su aspecto original, preservando su atmósfera medieval. Muy cerca de Saint-Malo se encuentran Dinan y Dinard, dos pueblos encantadores que también son representativos del espíritu bretón. Dinan, con su arquitectura medieval y sus calles empedradas, parece sacado de un cuento. Esta ciudad conserva murallas, torres y un castillo que transportan al visitante a otra época. Por otro lado, Dinard es conocida como el balneario de Bretaña y atrae a turistas desde finales del siglo XIX. El sur de Bretaña ofrece un contraste fascinante, con vestigios aún más antiguos, como en Carnac, famoso por sus alineamientos de menhires prehistóricos. Este lugar, uno de los más grandes de Europa, contiene miles de piedras alineadas en filas y están fechadas entre el año 4500 y 3300 a.C., y su propósito sigue siendo un misterio. Los alineamientos de Carnac son testimonio de la importancia de Bretaña en el período neolítico y evocan la conexión mística de la región con su pasado celta. Rennes, la capital de Bretaña, es conocida por su vibrante ambiente estudiantil, su hermoso casco antiguo con casas de entramado de madera y su patrimonio histórico que se puede ver en lugares como el Parlamento de Bretaña y el Parque Tabor. También en Bretaña encontramos Josselin, situada a orillas del río Oust, la cual deslumbra con su imponente castillo medieval y su basílica, que atraen a visitantes interesados en la historia feudal de la región. Fourrières, por su parte, alberga una de las fortalezas medievales más grandes de Europa, rodeada de murallas y torres que parecen transportarnos a otra época. Además, sus calles pintorescas y sus paisajes naturales hacen de esta ciudad un destino único. Por último, el Golfo de Morbihan, en el sur de Bretaña, es un lugar fascinante por su belleza serena y sus numerosas islas, que se extienden sobre aguas tranquilas. Su nombre, que en bretón significa pequeño mar, evoca la singularidad de sus paisajes y su riqueza natural, siendo un refugio ideal para aves migratorias y especies marinas.
Este entorno mágico está impregnado de mitología celta y muchas de sus islas guardan antiguas leyendas y monumentos que enriquecen su carácter místico. El Valle del Loira, llamado con frecuencia el Jardín de Francia por su belleza natural y su abundancia de huertos y viñedos, alberga una de las concentraciones de castillos más fascinantes de Europa. Esta región, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se extiende a lo largo del río Loira y es un testimonio de siglos de historia donde cada castillo revela secretos de la realeza y de la nobleza francesa. En sus majestuosas estructuras renacentistas, el arte y la arquitectura del siglo XVI se entrelazan con un paisaje idílico, creando una atmósfera que evoca el esplendor de épocas pasadas. Cada castillo es único en su estilo y en las historias que guarda, desde elegantes palacios rodeados de jardines geométricos hasta fortalezas medievales, haciendo del Valle del Loira un destino mágico donde cultura, naturaleza y grandeza se encuentran. El castillo de Chambord, ubicado en el corazón del Valle del Loira, es uno de los castillos más impresionantes y emblemáticos de Francia, reconocido mundialmente por su asombrosa arquitectura renacentista. Fue mandado construir en el año 1519 por el rey Francisco I y fue concebido como un lujoso pabellón de caza que debía reflejar el poder y la ambición del monarca. Su diseño, inspirado en los ideales del Renacimiento italiano y con toques de Leonardo da Vinci, presenta características únicas como su famosa escalera de doble hélice, la cual permite a dos personas subir o bajar sin cruzarse. El castillo, con sus 440 habitaciones, techos decorados y más de 80 escaleras, es una obra maestra de la arquitectura renacentista y un testimonio del esplendor de la realeza francesa. Rodeado por un extenso parque de 5.400 hectáreas, Chambord sigue siendo uno de los monumentos más visitados y admirados de Francia, un verdadero símbolo de elegancia y majestuosidad en medio de los encantadores paisajes del Loira. El castillo de Chenonceau, también conocido como el Castillo de las Damas, es otra de las joyas que encontramos en el Valle del Loira y uno de los castillos más visitados y queridos de Francia. Construido en el siglo XVI sobre el río Cher, su estructura única, que se extiende elegantemente sobre el agua, le otorga un carácter romántico y distintivo. Chenonceau tiene una historia fascinante marcada por las mujeres que influyeron en su diseño y en su vida diaria, desde Diana de Poitiers, la favorita de Enrique II, que creó sus icónicos jardines y el puente sobre el río, hasta Catalina de Médici, quien lo embelleció y organizó fastuosas celebraciones allí. A lo largo de los siglos, Chenonceau ha sido refugio de nobles y cortesanas, y su diseño y decoración reflejan la influencia femenina en cada rincón, desde los refinados salones hasta los jardines geométricos. Hoy en día, con sus reflejos sobre el río, sus espléndidos jardines y sus habitaciones repletas de historia y de arte, el castillo de Chenonceau es un emblema de la elegancia francesa y visita imprescindible en el Valle del Loira. El castillo de Amboise, majestuoso y cargado de historia, domina el río Loira desde su posición elevada en la ciudad de Amboise y es uno de los castillos más importantes y simbólicos de Francia. Originalmente se trató de una fortaleza medieval que se fue transformando en una espléndida residencia real en el Renacimiento bajo los reinados de Carlos VIII y Francisco I. Este último fue quien invitó a Leonardo da Vinci a vivir en Amboise en el año 1516, ofreciendo al célebre genio italiano el cercano castillo de Clos-Lucé, donde da Vinci pasó sus últimos años. En la capilla de Saint-Hubert, ubicada dentro del castillo, se halla la tumba de Leonardo, lo que añade un atractivo especial al lugar. A lo largo de los siglos, Amboise fue testigo de importantes acontecimientos políticos y culturales, y hoy sus jardines panorámicos, sus salones decorados y sus vistas al Loira permiten a los visitantes revivir la grandeza de la corte renacentista francesa. Carcassonne, ubicada en el sur de Francia, en la región de Occitania, es una de las ciudades medievales fortificadas mejor conservadas de Europa. Sus imponentes murallas dobles, construidas entre los siglos XII y XIII, se extienden a lo largo de 3 kilómetros y están reforzadas por 52 torres de vigilancia, creando una silueta inolvidable que parece sacada de un cuento de hadas.
La ciudadela, conocida como la Cité, se eleva majestuosamente sobre una colina que domina el río Aude, y sus fortificaciones son un testimonio extraordinario de la arquitectura militar medieval. El interior de la ciudad amurallada es un laberinto encantador de calles empedradas, donde cada rincón revela la rica historia de este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. El castillo Comtal, construido en el siglo XII, y la Basílica de Saint-Nazaire, que combina estilos románico y gótico, son joyas arquitectónicas que atraen a visitantes de todo el mundo. La ciudad conserva su autenticidad medieval gracias a la meticulosa restauración llevada a cabo en el siglo XIX por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, quien salvó a Carcassonne de la ruina y le devolvió su esplendor medieval. La Provenza, una región histórica ubicada en el sureste de Francia, ha sido testigo de más de 2 milenios de historia, desde los asentamientos griegos y la dominación romana hasta su papel crucial en la Edad Media. Sus paisajes característicos, con extensos campos de lavanda púrpura, viñedos centenarios y olivares que se extienden hasta donde alcanza la vista, enmarcan una tierra que fue una de las primeras provincias romanas fuera de Italia, como atestiguan monumentos como el Teatro de Orange y el Anfiteatro de Arles. Esta región, que desarrolló su propia lengua y cultura durante la Edad Media, fue cuna de los trovadores y de la poesía cortesana, además de ser escenario de importantes acontecimientos históricos como la instalación de los papas en el siglo XIV. Aviñón, majestuosamente situada a orillas del río Ródano, es una ciudad que alcanzó su máximo esplendor en el siglo XIV cuando se convirtió en la residencia papal, periodo conocido como el cautiverio de Aviñón. En el corazón de su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se alza imponente el Palacio de los Papas, el edificio gótico más grande de Europa, cuyas murallas masivas y torres dominan el paisaje urbano como testimonio del poder y la riqueza de la Iglesia medieval. La ciudad mantiene intactas sus murallas del siglo XIV, las cuales se extienden a lo largo de 4 kilómetros, o su famoso puente de Aviñón, del cual solo quedan 4 arcos originales de los 22 y que se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad. Hoy en día, Aviñón es una ciudad vibrante que combina su rico patrimonio histórico con una intensa vida cultural, siendo especialmente conocida por su festival de teatro, uno de los más importantes de Europa. Sus plazas medievales, como la Place d'Horloge, sus estrechas calles empedradas y sus elegantes mansiones del siglo XVIII, crean un ambiente único que transporta a los visitantes a través del tiempo, mientras que los numerosos museos, galerías de arte y teatros mantienen vivo el espíritu cultural que ha caracterizado a la ciudad desde la época de los papas. Marsella, la ciudad más antigua de Francia y su principal puerto mediterráneo, fusiona más de 2600 años de historia con un vibrante presente multicultural. Fundada por los griegos foceos alrededor del año 600 a.C., la antigua Masalia se convirtió en un importante centro comercial y cultural donde convergían influencias griegas, romanas y más tarde de todo el Mediterráneo. Su corazón histórico se concentra en el Puerto Viejo, dominado por la Basílica Notre-Dame de la Garde, el emblemático monumento que corona la ciudad desde lo alto de una colina caliza, conocida cariñosamente por los marselleses como la Bonne Mère, la Buena Madre. La segunda ciudad más grande de Francia refleja su carácter cosmopolita en sus barrios históricos como Le Panier, con sus callejuelas estrechas y talleres de artistas, y en proyectos contemporáneos como el MUSEM, el Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo, inaugurado cuando la ciudad fue capital europea de la cultura en el año 2013. Su historia marítima se entrelaza con las sucesivas olas de inmigración que han enriquecido su tejido social y cultural a lo largo de los años, desde los armenios y los italianos hasta las comunidades del norte de África, creando una metrópolis mediterránea única donde las tradiciones ancestrales conviven con la modernidad más dinámica. Ubicado en la región de Vaucluse, sobre una colina que se eleva majestuosamente entre viñedos y campos de lavanda, un encantador pueblecito de casas de piedra blanca escalonadas ha cautivado a artistas y viajeros a lo largo de los siglos. El origen de Gorz se remonta a la época romana, cuando por aquel entonces era un importante cruce de caminos. Sin embargo, no sería hasta la Edad Media
cuando el pueblo adquirió su característico aspecto fortificado, con su castillo señorial y murallas que todavía se conservan parcialmente. La iglesia parroquial de San Fermín, construida en los siglos XII y XIII, es un bello ejemplo de arquitectura románica provenzal. A lo largo de las estrechas calles empedradas de Gorz, los visitantes pueden admirar las casas de piedra caliza con sus techos de pizarra, tiendas artesanales y plazas sombreadas por los árboles. Desde lo alto de la colina se disfruta de una vista impresionante sobre el valle del Luberón y los campos de lavanda que lo rodean, escena que ha inspirado a numerosos pintores a lo largo de la historia. Arles, fundada en el siglo VI a.C. como colonia griega, floreció bajo el dominio romano y se convirtió en un importante centro administrativo y cultural durante el imperio. Los vestigios de este esplendor romano aún se pueden admirar en el corazón de Arles. El imponente anfiteatro, construido en el siglo I después de Cristo, es uno de los mejor conservados de la época y albergaba espectáculos de gladiadores y luchas de animales que atraían a miles de espectadores. Adyacente al anfiteatro se encuentra el Teatro Romano, también de época imperial, que hoy en día sigue siendo escenario de representaciones teatrales y conciertos al aire libre. El pasado romano de Arles también queda reflejado en monumentos destacados como los Saliscamps, una extensa necrópolis con sarcófagos y tumbas que dan testimonio a la importancia de Arles como centro religioso, o las termas de Constantino, ruinas de un complejo termal de gran tamaño. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la riqueza arqueológica de Arles refleja su herencia como una de las ciudades más prósperas del Imperio Romano en la Galia. Más allá de sus impresionantes vestigios romanos, el casco histórico de Arles conserva un encanto medieval único, con sus calles empedradas, plazas sombreadas y elegantes edificios de piedra caliza. La Catedral de San Trofimo, construida entre los siglos XII y XV, es una maravilla del románico provenzal, con una espectacular fachada esculpida que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con el resto del centro histórico de la ciudad. La Costa Azul, situada en el sureste de Francia, a lo largo del litoral mediterráneo, es uno de los destinos turísticos más codiciados y glamurosos del mundo. Esta región cautiva a viajeros de todas partes con sus playas de arenas doradas, aguas turquesas, espectaculares acantilados y elegantes ciudades costeras que se extienden desde la frontera italiana hasta Saint-Tropez. Cada una de estas ciudades posee un carácter único que evoca lujo, elegancia y un estilo de vida sofisticado, a la vez que preserva una rica herencia cultural, artística y gastronómica. Niza, la reina de la Costa Azul, es sin duda la joya más brillante de esta corona mediterránea. Ubicada en la bahía de Los Ángeles, la ciudad combina una gran historia renacentista con un ambiente cosmopolita y una atmósfera mediterránea relajada. Su Paseo de los Ingleses, un emblemático malecón bordeado de hoteles y casinos, se ha convertido en el símbolo de su opulencia y suntuosidad. No obstante, el casco antiguo de Niza, con sus callejuelas pintorescas, plazas sombreadas y la imponente Basílica de Notre Dame de Niza, ofrece un encantador contrapunto a este lujo moderno. Más al oeste, Cannes, la ciudad que acoge el famoso festival de cine, es sinónimo de glamour, estilo y vida de la alta sociedad. Su Croisette, un paseo marítimo bordeado de hoteles de 5 estrellas, tiendas de diseñador y lujosos yates, atrae a celebridades de todo el mundo durante el festival y a lo largo del año. Detrás de este frente marítimo, el centro histórico de Cannes conserva un ambiente más apacible con sus calles empedradas, plazas y la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza. Alsacia, situada en el noreste de Francia, es una región encantadora que combina influencias francesas y alemanas, reflejadas en su arquitectura, cultura y gastronomía. Con un entorno montañoso de viñedos y pueblos de cuento, Alsacia es famosa por su belleza pintoresca y su gran historia. El recorrido por Alsacia comienza en Estrasburgo, su capital, una ciudad de gran relevancia histórica y política, ya que es sede de importantes instituciones europeas. Con su imponente catedral gótica y su encantador barrio de la Petite France,
Estrasburgo ofrece una mezcla vibrante de historia y modernidad. Más allá de Estrasburgo, Alsacia está salpicada de pequeños pueblos de ensueño, cada uno con su propio encanto y particularidades. Rickebiir, uno de los más conocidos, parece congelado en el tiempo, con sus casas de entramado de madera pintadas en colores vivos que contrastan con las calles empedradas y la arquitectura medieval que la caracteriza. Rickebiir también es famosa por sus viñedos y su producción de vinos, lo que la convierte en una parada obligada en la ruta del vino de Alsacia. Al recorrer sus calles es fácil sentirse transportado a otra época, rodeado de historia y tradición en cada esquina. Otro pueblo de merecida visita es Kaysersberg. Esta pintoresca villa medieval cautiva a los visitantes con una atmósfera nostálgica y su belleza arquitectónica. Sus calles empedradas están flanqueadas por casas de entramado de madera y balcones adornados con coloridas flores, creando un ambiente bucólico y de ensueño. La silueta del imponente castillo en ruinas, dominando la cima de una colina, completa el paisaje medieval que parece extraído de un cuento de hadas. Su iglesia románica, con su campanario y fachada de piedra, es otro de los puntos de interés que invitan a pasear por este conjunto patrimonial. Egisheim es otro de los pueblos más bellos de Alsacia. Este está dispuesto en círculos concéntricos alrededor de su castillo, lo que le otorga una forma única. Sus calles están bordeadas de casas medievales de colores pastel, y su ambiente es especialmente acogedor y encantador. Sus afortunados visitantes pueden disfrutar de la arquitectura histórica y de los festivales de vino que celebran la larga tradición vinícola de la región. Otra localidad destacada de Alsacia es Colmar, una ciudad más grande que, sin embargo, conserva el encanto y la autenticidad de los pueblos alsacianos. Colmar es conocida por su pequeña Venecia, un barrio atravesado por canales y adornado con casas de colores que se reflejan en el agua. Otro destino imperdible es Obernai, un pueblo rodeado de viñedos y famoso por su mercado y su arquitectura medieval. Obernai cuenta con una iglesia gótica y una torre de agua que se eleva sobre el paisaje, así como una plaza central llena de vida. Dejamos atrás la Alsacia para dirigirnos hasta Fontainebleau, a unos 60 kilómetros al sureste de París, una ciudad con una gran historia, famosa principalmente por su majestuoso palacio. Este, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por su grandiosa arquitectura y por haber sido el hogar de numerosos reyes y emperadores franceses durante más de 7 siglos. Desde la Edad Media hasta la caída del Segundo Imperio, Fontainebleau fue testigo de importantes acontecimientos históricos y está considerado uno de los palacios más completos y antiguos de Francia, habiendo sobrevivido a transformaciones y reconstrucciones de múltiples dinastías. El palacio fue inicialmente construido en el siglo XII como un pabellón de caza por el rey Luis VII. Con el paso de los siglos fue expandido y embellecido, especialmente durante el Renacimiento bajo el reinado de Francisco I, quien lo transformó en un palacio renacentista de estilo italiano, rodeado de amplios jardines y bosques. Francisco I invitó a artistas italianos para decorar y diseñar partes del palacio, dando origen a la famosa escuela de Fontainebleau, que influenció profundamente el arte francés de la época. Uno de los elementos más impresionantes del palacio es la escalera en herradura en la entrada principal, añadida por el rey Luis XIII, la cual se ha convertido en un símbolo icónico de Fontainebleau. Esta escalera fue el escenario de numerosos momentos históricos, incluido el emotivo discurso de despedida de Napoleón Bonaparte en el año 1814, cuando se dirigió a su guardia imperial antes de su exilio a la isla de Elba. Este evento marcó profundamente la historia de Francia y consolidó la importancia simbólica del palacio como testigo de los grandes acontecimientos del país. La grandeza de Fontainebleau también se refleja en sus interiores, como la Galería de Francisco I, con sus paredes cubiertas de frescos y decoraciones en relieve que representan episodios mitológicos y escenas simbólicas del poder real. Además de Francisco I y Napoleón, otros monarcas dejaron su huella en Fontainebleau, como Enrique IV, quien expandió los jardines e incorporó nuevas áreas al palacio. Luis XIV, el Rey Sol, también utilizó Fontainebleau como su residencia ocasional, y fue allí donde firmó el Edicto de Fontainebleau
del año 1685, que revocaba el Edicto de Nantes y marcaba una etapa de persecución contra los protestantes en Francia. Reims, situada en el noreste de Francia, es uno de los principales destinos turísticos del país gracias a su impresionante patrimonio arquitectónico, en especial su magnífica catedral gótica. La Catedral de Notre-Dame de Reims es sin duda el mayor tesoro de la ciudad y uno de los ejemplos más sobresalientes del arte gótico francés. La construcción de este imponente templo comenzó en el siglo XIII y se prolongó durante más de un siglo, resultando de un esfuerzo colectivo que dio lugar a una obra maestra de proporciones grandiosas. Con sus altas naves, sus elaborados contrafuertes y sus numerosas esculturas y vidrieras, la catedral cautiva a todos aquellos que se adentran en su interior. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Catedral de Reims alberga una gran riqueza decorativa y simbólica. Sus portadas esculpidas reflejan escenas bíblicas y alegorías que invitan a la meditación, mientras que el impresionante rosetón occidental inunda el interior de una luz multicolor. Asimismo, la catedral fue durante siglos el lugar elegido para la coronación de los reyes de Francia, confiriendo a este edificio un significado político y religioso fundamental en la historia del país. La grandiosidad arquitectónica de la Catedral de Reims es abrumadora. Sus elevadas torres, de más de 80 metros de altura, se alzan como un faro que domina el horizonte de la ciudad, mientras que su fachada oeste, con sus innumerables estatuas y esculturas, es una auténtica obra maestra del estilo gótico. Más allá de la catedral, Reims conserva un conjunto histórico de gran interés, con edificios civiles y religiosos que atestiguan su próspero pasado. La Basílica de Saint-Rémy, con su fachada románica y su interior gótico, es uno de los monumentos emblemáticos de la ciudad y junto a la catedral conforman un impresionante legado arquitectónico que cautiva a todos aquellos que visitan esta ciudad. Amiens, situada en la región de la Alta Francia, es una ciudad histórica y culturalmente rica, famosa por su imponente catedral gótica y su pintoresco entorno. A solo unas 2 horas al norte de París, Amiens ha sido escenario de eventos históricos significativos y ha conservado un patrimonio único que la convierte en un destino atractivo para los visitantes. La ciudad ha sido un importante centro desde la época romana y su historia puede apreciarse en sus calles, monumentos y sobre todo en su impresionante catedral. Esta es sin duda el símbolo de la ciudad y una de las catedrales góticas más grandes de Francia. Construida en el siglo XIII, esta maravilla arquitectónica es famosa por su tamaño monumental, su elegancia estructural y su exquisita decoración escultórica, que incluye una detallada fachada con relieves de escenas bíblicas y figuras de santos. La catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es un ejemplo destacado del arte gótico clásico. Su nave, que alcanza casi los 43 metros de altura, es una de las más altas de todas las catedrales góticas de Europa, y su amplitud y luminosidad crean una atmósfera majestuosa y solemne en el interior. El Palacio de Versalles, situado a las afueras de París, es uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes y emblemáticos de Francia. Esta magnífica residencia real se erigió como símbolo del poder, la grandeza y la influencia de la monarquía francesa durante el apogeo del antiguo régimen. La construcción del Palacio de Versalles fue iniciada por el rey Luis XIII en el siglo XVII, pero fue su sucesor, Luis XIV, quien convirtió este castillo de caza en una suntuosa residencia real. A lo largo de varias décadas, el monarca apodado como Rey Sol amplió y embelleció el complejo, convirtiéndolo en un alarde arquitectónico y artístico sin precedentes. El palacio, con sus elegantes fachadas, sus impresionantes jardines y sus numerosas salas y aposentos, se erigió como la sede del poder político y la ostentación del absolutismo francés. Uno de los espacios más destacados del palacio es la magnífica Galería de los Espejos, una imponente sala que impresiona por su longitud, altura y el juego de reflejos creado por sus numerosos espejos. Esta galería, decorada con lujosos frescos y esculturas, fue testigo de importantes eventos históricos, como la firma del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Más allá del palacio, los espectaculares jardines de Versalles, diseñados por el célebre paisajista André Le Nôtre, se extienden a lo largo
de casi 800 hectáreas. Estos impresionantes jardines, con sus fuentes, estanques, esculturas y bosques en formas geométricas, reflejan la visión grandilocuente y racionalista de la monarquía francesa del siglo XVII. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Palacio de Versalles sigue fascinando a millones de visitantes cada año. Este legado del absolutismo francés es mucho más que una simple residencia real. Se trata de un símbolo de la opulencia, el poder y la influencia de la monarquía durante una de las etapas más gloriosas de la historia de Francia. Finaliza nuestro recorrido por Francia en París, conocida como la Ciudad de la Luz, uno de los destinos más icónicos y visitados del mundo. Su historia se remonta a más de 2000 años, cuando una tribu celta llamada los Parisii se asentó en la Ile de la Cité, ubicada en el río Sena. Más tarde, bajo el dominio romano, la ciudad comenzó a florecer y expandirse, convirtiéndose en un importante centro comercial y cultural. Con el paso de los siglos, París se consolidó como capital de Francia y como un núcleo de poder y cultura. Su gran historia se entrelaza con la monarquía, las revoluciones, el auge del arte y la moda, y su influencia ha alcanzado prácticamente todos los rincones del mundo. La Catedral de Notre Dame, una auténtica obra maestra de la arquitectura gótica, es uno de los monumentos más emblemáticos y cargados de significado en la historia de París. Situada en el corazón de la Ile de la Cité, su construcción comenzó en el siglo XII y desde entonces ha sido testigo de numerosos momentos históricos, como la coronación de Napoleón Bonaparte, entre otros. Aunque un devastador incendio en el año 2019 afectó seriamente su estructura, incluida su emblemática aguja, Notre Dame sigue en pie como símbolo de la fuerza y devoción del pueblo parisino. Sus imponentes vitrales y enigmáticas gárgolas, además de la célebre novela El jorobado de Notre Dame de Victor Hugo, han convertido a esta catedral en un icono espiritual y cultural que representa la identidad profunda de París y sus tradiciones. Muy cerca de Notre Dame se encuentra la Sainte-Chapelle, una pequeña pero extraordinaria capilla gótica construida en el siglo XIII por orden del rey Luis IX, con el propósito de albergar reliquias sagradas, incluida la corona de espinas de Cristo. Su mayor atractivo son sus excepcionales vitrales, que se extienden a lo largo de sus muros, representando escenas bíblicas en una explosión de color y luz. Esta capilla está considerada como una de las obras maestras del arte gótico y ofrece a los visitantes una experiencia espiritual y estética única. Por otro lado, el Panteón de París es otro edificio de gran importancia histórica. Originalmente concebido como una iglesia dedicada a Santa Genoveva, la patrona de París, el Panteón se convirtió en el mausoleo donde descansan grandes figuras de la historia francesa como Voltaire, Rousseau, Victor Hugo o Marie Curie. Su arquitectura neoclásica y su cúpula imponente dominan el barrio latino, una zona famosa por su vida estudiantil y su gran historia intelectual. El Arco del Triunfo es otro de los grandes símbolos de París, encargado por Napoleón en el año 1806 para conmemorar sus victorias militares. Este majestuoso arco, ubicado en la plaza Charles de Gaulle, es el punto de inicio de los Campos Elíseos, una de las avenidas más famosas del mundo. Desde su terraza se pueden contemplar las 12 avenidas que convergen en el arco, ofreciendo una vista inigualable de la ciudad. Desde el Arco del Triunfo, como decimos, parten los Campos Elíseos, un paseo de casi 2 kilómetros hasta la Plaza de la Concordia. Este lugar es un espacio de encuentro para parisinos y turistas y un símbolo de elegancia y lujo. Pasear por estos Campos Elíseos supone una experiencia que permite admirar la vitalidad y el glamour que caracterizan a París. Por otro lado, el barrio de Montmartre es otro de los lugares que captura la esencia bohemia de París. Este encantador distrito, situado en una colina al norte de la ciudad, fue el hogar de artistas como Picasso, Van Gogh y Renoir, y sigue siendo un lugar frecuentado por pintores y músicos. En la cima de Montmartre se encuentra el Sagrado Corazón, una basílica de estilo romano-bizantino que ofrece vistas panorámicas de la ciudad. Montmartre también alberga el famoso Moulin Rouge, el cabaret que desde finales del siglo XIX
ha sido sinónimo de diversión y espectáculo, lugar donde nació el cancán, uno de los bailes más representativos de la vida nocturna parisina. Les Invalides, construido en el siglo XVII por orden de Luis XIV, es otro monumento de gran importancia. Originalmente concebido como un hospital y residencia para veteranos de guerra, este imponente complejo arquitectónico alberga hoy el Museo del Ejército y la tumba de Napoleón Bonaparte, que descansa en una cripta bajo la cúpula dorada de la Iglesia de los Inválidos. La Plaza de la Concordia, situada al final de los Campos Elíseos, es una de las plazas más grandes y célebres de París. Durante la Revolución Francesa fue el escenario de muchas ejecuciones, incluida la de Luis XVI y María Antonieta. Hoy en día, la plaza es conocida por su obelisco egipcio, sus fuentes y su ubicación estratégica entre los Campos Elíseos y los Jardines de las Tullerías, uno de los bellos parques parisinos. El Museo del Louvre es otro espacio imprescindible dentro de París. Aunque principalmente conocido por su vasta colección de arte, incluyendo la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el Louvre es también un antiguo palacio real con una historia que data del siglo XII. Su icónica pirámide de cristal, diseñada por el arquitecto Leo Mimpey, contrasta con la arquitectura clásica del palacio y ha convertido al Louvre en uno de los museos más visitados y reconocidos del mundo. Además, París también es conocida por sus puentes que cruzan el río Sena, cada uno con su propia historia y encanto. Entre ellos destaca el puente de Alejandro III, uno de los más ornamentados y bellos, el cual conecta los Campos Elíseos con Les Invalides. Decorado con lámparas doradas, estatuas y columnas, el puente ofrece una vista espectacular de la Torre Eiffel y es un lugar romántico por excelencia. Los Jardines de Luxemburgo, ubicados en el barrio latino, son un espacio verde popular entre locales y visitantes, ideal para pasear o relajarse rodeado de esculturas y fuentes. Estos jardines, que rodean el Palacio de Luxemburgo, también reflejan la elegancia y el estilo clásico francés, y son un refugio tranquilo en medio de la bulliciosa ciudad. Pero si hay un lugar que representa no solo a París, sino a toda Francia, este es sin duda la Torre Eiffel. Concebida como una estructura temporal para la Exposición Universal de 1889, este colosal monumento fue diseñado por el ingeniero Gustave Eiffel y rápidamente se convirtió en un símbolo inconfundible de la ciudad. Con sus imponentes 324 metros de altura, la Torre Eiffel fue la estructura más alta del mundo durante más de 40 años, y aunque inicialmente despertó polémica y críticas entre algunos parisinos, se ha transformado en un icono cultural y arquitectónico que atrae a millones de visitantes de todo el mundo. Su esqueleto de hierro y diseño innovador la hicieron pionera en la ingeniería moderna, y su estilo industrial ha influido en la arquitectura de generaciones posteriores. La torre es además un ejemplo de resiliencia, ya que logró evitar su demolición tras la exposición, siguiendo en pie más de un siglo después de su construcción. Además de su arquitectura, la Torre Eiffel ofrece una experiencia única a quienes la visitan. Desde sus plataformas de observación se pueden apreciar impresionantes vistas panorámicas de París, permitiendo a los visitantes divisar monumentos icónicos como el Arco del Triunfo, el propio río Sena o los Jardines de Trocadero. Al caer la noche, la Torre Eiffel se ilumina con un espectáculo de luces que realza su majestuosidad y encanto, convirtiéndola en una joya en el horizonte parisino.